Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga abundantemente. ¿Cómo están? Buenas noches, papá. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo les fue con los paros? ¿No tuvieron que caminar mucho? No fuimos a estudiar. Ay, vos feliz, ¿verdad, Pablo? Yo sí caminé mucho, papá. Ah, Ana de la que se salvó, ¿ah? Hermana Eve, buenas noches, ¿cómo están? Por ahí se está uniendo James, Dios le hermana, bendiga, pastor. hermano Edgar, hermana Daniela Alegría, hermana Zenaida Blas, Huercas. O sea, si estás ahí, familia López. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bueno, Sam, hermano Sabino. Ok, ya se están. Noches, papá. Buenas noches, Estelita. Hermana Ahorita, buenas noches. Bueno, vamos a empezar a orar. Hermana Ahorita, buenas noches. Y de ahí vamos a empezar con... Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. Vamos pues a empezar. Y déjenme unirme por el otro dispositivo para poder verlos, a los que se dejan ver. Alguien ahí tiene dos dispositivos abiertos juntos. Ok. Ok, muy bien, ahí estamos. Muy bien, yo quisiera que usted, por favor, me acompañara a orar. Vamos a pedirle al buen Dios que nos bendiga con su presencia. Y voy a probar a hacer una cosa hoy para que no verme de lado, a ver qué. Vamos a apagar esta. Ok, vamos a agarrar esta cámara para acá. Y vamos a sacar el sonido del otro lado. Sí me escuchan, ¿verdad? Amén. Bueno. Amén, pastor. Si se escucha. Si usted me acompaña, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos siga bendiciendo y ven, para que su amor, su presencia, su palabra. Miren, cuando uno mira la Biblia, el Señor, uno ve que hizo milagros, la Biblia relata los milagros que el Señor hizo, pero cuando uno lo pone en contexto, uno empieza a ver que lo que más describe el Nuevo Testamento, lo que más describe es las enseñanzas, las explicaciones de las parábolas. Es lo que más énfasis le hace la Biblia, lo que más describe los milagros. Pero si usted se da cuenta, cuando habla de las parábolas, cuando habla de escatología, el Señor, el relato se extiende un montón. Entonces, dándonos a entender esto, que la palabra, que nosotros entendamos, porque Él se ocupó de que nosotros entendiéramos. Entonces es sumamente importante. Cuando nosotros vemos aún las cosas que habla del Señor Jesucristo, dice, para que se cumpliera lo que está escrito. Entonces, vemos cómo viene y trae el Antiguo Testamento al Nuevo y le da el contexto necesario para que nosotros, le repito, podamos comprender. Y el Señor es claro. Cuando le dice a los discípulos, le preguntan, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos explicas?
Entonces, en resumen, les dice, es que si ellos entienden, se salvan, y ahorita yo no quiero que se salven. Entonces, el que no entiende, no alcanza la salvación plena. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos salvos, y nosotros se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿ok? Pero que nosotros, esta salvación nos libró a nosotros de la muerte segunda, del lago de fuego, pero la salvación es más extensa y, por ejemplo, dice que nosotros vamos a llegar a ser salvos en plenitud, a la resurrección. Entonces, eso me deja ver que hay quienes son salvos, pero no van a resucitar. Ay, ¿cómo así? ¿Se recuerda usted de aquel pasaje de Corintios donde el apóstol Pablo les recrimina a la iglesia de Corintios que ahí tienen a un joven que está en pecado, que se sube al lecho de la esposa de su padre? Entonces dice que lo entrega al enemigo a fin de una cosa, a fin que en el día del juicio su espíritu sea salvo, aunque se pierda su alma y se pierda su cuerpo. Ah, eso quiere decir que es posible que haya algunos cristianos que no van a obtener el galardón de que su cuerpo resucite. Hay quienes no van a resucitar. En el antiguo pacto, no recuerdo ahorita dónde está el versículo, pero dice, estos muertos son, no resucitarán. Ellos no van a participar de la resurrección. Entonces, nosotros tenemos que ver, por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos cuidar con temor y temblor esta tan grande salvación. Si hay que cuidarla, es como que le entregan a usted. Yo no sé si alguna vez en su familia había así algunos platos finos que ponían cuando llegaba la gente. O me acuerdo que mi mamá tenía una dulcera así grandota, no, pero bien grande, donde echaban fresco chilacayote para que la gente se sirviera y me decían, la llevas a la mesa. Cuidadito la quebras, que hubiera quebrado eso, Dios guarde. Lo mismo en la salvación, nos entregaron algo muy valioso. Y si el apóstol Pablo dice que la tenemos que cuidar, amor y con temblor, es porque no vaya a ser que se nos caiga de la mano. Claro, no es tan fácil, porque nuestro depósito está en las manos del Señor, ahí está nuestro depósito. Pero como les repito, está este joven descrito en el libro, en la primera carta de Corintios, donde el apóstol Pablo dice, a fin que en el día del Señor su espíritu se salve, y su cuerpo, y su alma. Entonces, pero nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que entender, y para entender, tenemos que oír y pedirle a Dios que Dios nos permita entender, ¿sí? Entonces, ese es el fin, esa es la finalidad del discipulado. Esta es la finalidad de un discipulado donde usted y yo nos sentemos y si usted no entiende, me diga, yo no entendí. Entonces, yo no le voy a decir, usted no entiende, no, yo le voy a decir, voy a pensar que yo no logré darme a entender. Entonces volvemos a repetir. Yo no sé si a usted le pasaba, pero a mí habían cosas de matemáticas que yo no entendía. Peor el álgebra. Ay, no me entraba por ningún lado el álgebra. Y decía yo, ¿para qué me va a servir esto en la vida? Y el álgebra se le enseñan a uno porque es un ejercicio mental que le sirve a uno para resolver problemas de muchos tipos. Entonces, no es solo... Entonces como no entendía, iba con quien me explicara. Y si no le entendía, iba con otro. Hasta que me entendía. Si no, perdía. Y no quería perder porque yo no sé cómo le iba a usted también si perdía. A mí me iba en feria. Pero bueno, oremos y pidámosle al buen Dios, al buen Señor Jesús, que por favor nos ayude.
Papito lindo, oh Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros nos acercamos, Señor Dios, a tu presencia, papito lindo. Primeramente, Señor, dándote gracias por la oportunidad que nos das de sentarnos a oír tu palabra, de sentarnos a pedirte que nos la expliques, que por favor la podamos entender. Porque, Señor Dios, a fin de cuentas, la palabra es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra escrita, Él es la palabra viva y eficaz. Así que nosotros queremos poder entender. Te damos gracias por la oportunidad y te pedimos, Señor, no desperdiciarla, papito lindo. Así como aquel tu siervo Samuel, papito lindo, que no dejaba caer ni una sola de tus palabras a tierra, sino que las apreciaba, Señor Dios. Así queremos ser. Necesitamos, Señor Dios, primeramente para poder acercarnos a tu presencia, oh Señor Dios, de la sangre del Cordero, esa sangre del nuevo pacto. En el nombre de Jesús, con esa sangre, Señor Dios, la cual invocamos y, Señor Dios, nos rociamos para que sean quitados nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, la maldad que puedas ver en nosotros. Te lo pedimos constantemente en este proceso de purificación que tú tienes. Te pedimos que nos perdones por todo pensamiento, intención de corazón que no te agrada. Y la ponemos debajo de tus pies, Señor Dios, para que sean quitados de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, tú, Señor Jesucristo, llevaste una corona de espinas en tu cabeza y salió sangre, papito lindo, de allí. Esa sangre purifica nuestros pensamientos para que pueda ser puesta después, Señor Dios. Esa laminía que dice santidad a Jehová, esa letra tau que nos tiene que llevar al perfeccionamiento de nuestros pensamientos. En el nuevo pacto tú has de escribir y grabar tus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que, Señor Dios, por favor, nosotros te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Nosotros renunciamos a todo esto que hemos dicho y a todo pensamiento contrario que se levante contra tu conocimiento. Y llevamos a Cristo Jesús cautiva nuestra mente. Y te pedimos que tu palabra pueda dar en nuestra mente el fruto al 100%. Y para ello te rogamos, Señor Dios, que extiendas tu mano y arranques de nosotros todo espino y todo abrojo que ahoga tu palabra. O todo, Señor Dios, todo pedrusco que no deja que eche raíz, papito lindo. Queremos dar, Señor Dios, el fruto al 100%. No queremos estar a la orilla del camino, papito lindo, donde las aves se roban la semilla, tu palabra. Queremos ser buena tierra y dar el fruto. Ayúdanos, Señor, y que esa palabra tuya que limpia, que transforma, que sana, que liberta, ese conocimiento de la verdad que nos va a hacer verdaderamente libres, Señor Dios, te lo rogamos. Queremos ser tus discípulos. Jesús, ayúdanos, Padre. Bendícenos, Señor. Y que mientras estamos reunidos aquí en lo virtual y estamos reunidos en tu nombre, papito lindo, que tu presencia esté en nuestros hogares y que te manifiestes con poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, miren, pues vamos a platicar acerca de un tema que yo quisiera ponerle atención porque me impactó mucho cuando el apóstol lo empezó a predicar. Si no estoy mal, lo predicó ayer hace 8, allá en la iglesia. Y yo quisiera que pudiésemos platicar acerca de esto, de lo que Dios requiere. Dios requiere de nosotros muchas cosas.
Dios nos pide muchas cosas. Dios requiere de nosotros. Hijo mío, dame tu corazón. Él está requiriendo, nos está pidiendo nuestro corazón. Y nosotros vemos desde el antiguo pacto, y quiero ir avanzando con los versículos. Mire, Deuteronomio 10:12, está Moisés enseñándole al pueblo de Israel y le dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti? Es una pregunta. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Me voy a adelantar. Esa palabra requiere. Usted la va a buscar en los diccionarios y les va a dar algunos conceptos en los diccionarios seculares. Pero cuando uno mira los conceptos que vierten desde la raíz original, entonces nosotros tenemos que ir a la palabra requiere, nuestro idioma viene del latín. Entonces los traductores agarraron la Biblia y la tradujeron y buscaron palabras según sus raíces que expresaran bien lo que decía en el hebreo, porque el hebreo es un idioma se llama pictórico, o sea que sus palabras son como dibujos, son como escenas a veces. Por ejemplo, de donde viene. Alguien dice, por ejemplo, dice lo profundo del pensamiento, y cuando usted va a ver al hebreo inicial, cuando no eran las letras hebreas que vemos, sino de dónde viene, aparecen unas rayitas así, como que es agua y una cabeza. Eso quiere decir profundo. ¿Por qué? Porque está hablando de un hombre que se mete a lo profundo del agua. Y de ahí viene el concepto de la palabra. Entonces, por eso nosotros, igual es el latín, necesitamos entender exactamente qué quiere decir. Entonces, cuando nosotros vamos a la pregunta, dice, y ahora Israel, ¿qué requiere? Si vamos al latín, ¿qué reclama? Mire cómo literalmente viene una palabra que se dice requiere. Dice buscar con insistencia. ¿Qué requiere? Y ahora Israel, ¿qué busca con insistencia? ¿Qué reclama? Mire, ¿qué exige? ¿Qué necesita de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno para tu bien. Ahora, mire pues, ¿qué requiere? Mire, empecemos con esto. ¿Qué busca con insistencia Dios de nosotros? ¿Qué reclama de nosotros? ¿Qué exige? ¿Qué necesita? Pero quiero yo agarrar esta palabra necesita. ¿Okay? ¿Qué necesita el Señor? ¿Okay? Y lo llevo ahora con esa palabra, lo paso al final del versículo para tu bien. ¿Qué necesita el Señor para poderte hacer bien? Ay, ¿acaso no es Dios y me puede hacer bien? Truena los dedos y se hace. Dios deja canales por los cuales su bendición llega a nosotros. Entonces, Dios requiere cosas de nosotros, pero la finalidad de esa exigencia es porque Él necesita un canal para hacernos el bien. Él dejó canales y los va a respetar. Él es Dios y puede hacer cualquier cosa, pero Él va a dejar canales y los va a respetar. ¿Ok? Entonces, lo que requiere Dios de nosotros, cuando nosotros lo damos, entonces viene Dios y nos hace el bien automático, porque es una ley. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo. Porque ahorita vamos a ver qué es lo que requiere el Señor. Algunas de las cosas, Dios requiere muchas cosas de nosotros. Como le dije, hijo mío, dame ahora tu corazón. Va. Pero
le hago énfasis. Lo que Dios busca con insistencia, lo que Dios reclama de nosotros, lo que Dios exige de nosotros, es lo que Él necesita, es el canal que Él necesita para hacernos el bien. Entonces, si nosotros nos vamos al versículo 13, dice, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno. Una de las cosas que Dios requiere y que está implícita ahí, guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno. ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros? Obediencia. Es una de las cosas que Dios requiere de nosotros y es una de las cosas que más nos cuesta. Pero vayamos analizando poco a poco este capítulo. Ok. Otra cosa importante. ¿Qué requiere de ti el Señor? Tu Dios. Fíjese bien. Ahí cuando usted ve el original dice, ¿qué requiere de ti? YHWH. Tu Elohim, tu Dios. Ah, entonces fíjese bien, mire cómo está escondido. Este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. Escribiré mis leyes en sus mentes y las grabaré en sus corazones. En el Nuevo Testamento lo dice al revés, las grabaré en sus mentes, las escribiré en sus mentes y las grabaré en sus corazones, ¿ok? A fin de que ellos sean mi pueblo y yo sea su Dios. Entonces, ¿qué es lo que requiere de ti el Señor tu Dios para fin bendecirte? Ok, obediencia ya vimos al final. Pero ¿qué requiere de mí? Que Él sea mi Dios. ¿Y cómo va a ser mi Dios? Cuando yo tengo el nuevo pacto, es suscrito a mi favor de parte de Él. Entonces, ¿qué requiere el Señor de mí? Que sea mi Dios. ¿Qué requiere el Señor de mí entonces? Que yo sea partícipe del nuevo pacto. Eso requiere de mí. Mire cómo eso está escondido en todo esto. Mire cómo está escondido. Sigamos pues. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Entonces, aparte de la obediencia y aparte del nuevo pacto, el Señor les dice que temas al Señor tu Dios. Ah, que temas a Dios. Que andes en sus caminos. Bueno, y allí yo le hago énfasis. ¿Cómo? ¿Qué son los caminos cuando la Biblia habla de los caminos? La Biblia dice que tan altos como están los cielos de la tierra, así están mis caminos, dice el Señor, de tus caminos. Tus pensamientos de mis pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor que ande, que yo actúe, camine, mi caminar, mi forma de ser, de acuerdo a cómo Él piensa? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué requiere de mí? Que lo tema. ¿Qué requiere de mí? Que ande en sus pensamientos. ¿Y eso cómo se llama en el Nuevo Testamento? Eso se llama piedad. Piedad. Así se llama eso, piedad. Hay un diccionario que se llama Imágenes Verbales. Yo creo que lo tengo todavía una parte por ahí. Y ese libro ejemplifica, como le digo, tanto el griego como el hebreo, da el concepto de lo que la palabra quiere decir. Y ahí ponen piedad. Dice que es un pensamiento paralelo al pensamiento de Dios. Entonces, alguien piadoso es que piensa como Dios piensa. Y por lo tanto es como Dios es, porque tal cual piensa el hombre, cual tal es. Y por lo tanto actúa según lo que es. Entonces, que andes en sus caminos. ¿Y cómo hago yo para que andar en sus caminos? Tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Qué necesita mi manera de pensar? Arrepentimiento.
Entonces, ¿qué requiere Dios de mí? Que lo tema, que tenga un pensamiento paralelo al de Él y por lo tanto que me arrepienta. Mire pues, ¿qué requiere Dios de mí? Requiere que lo ame. ¿Qué requiere Dios de mí? Mire qué importante. Y si Dios quiere, vamos a estar hablando un poquito del servicio este fin de semana desde la óptica en que lo empezó a hablar ayer y hoy el apóstol. Porque yo esto antes de que él empezara a hablar de eso ayer, yo ya lo tenía y me impactó mucho. ¿Qué quiere que Dios? Que lo ames. ¿Qué quiere Dios? Que lo sirvas. ¿Qué quiere Dios? Que guardes todos sus mandamientos. Obediencia. ¿Qué quiere Dios? Que guardes sus estatutos. Regreso al número 3, que lo sirvas. Entonces, según lo que el apóstol ha enseñado desde hace mucho tiempo y recalca hoy, ¿qué quiere Dios? Que lo adores. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él decía, y hoy, que era muy difícil cambiar nuestro concepto. Nosotros pensamos que lo más alto de nuestra relación con Dios es la adoración. Y no es la adoración. Lo más alto de nuestra relación con Dios es el servicio. Pero no me voy a detener ahí porque si no, no voy a llegar a donde quiero llegar. Pero también dice, cuando dice que lo ames, cuando dice que lo sirvas, dice que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Nuestro corazón. ¿Qué requiere de nosotros? Nuestro corazón. ¿Qué requiere Dios? Que le entreguemos nuestra alma. ¿Ok? Dame, hijo mío, tu corazón. Dios requiere nuestro corazón. Para poderlo amar y para poderlo servir, requiere nuestro corazón. Requiere nuestra alma. Muy bien. Entonces, mire lo que Dios requiere. Solo esos 2 versículos, que no son muy largos, me da 5 a 6, si pongo aquí el nuevo pacto. 7, el corazón. 8, el alma, porque Él quiere que lo amemos con todo. ¿Qué requiere de Dios de nosotros? Todo. Mire, todo. Ahora, fíjese bien. Ok. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros? Dios requiere de nosotros que temamos al Señor. Por lo tanto, como el principio de la sabiduría es el temor del Señor, Dios requiere de nosotros que tengamos sabiduría. Dios requiere de nosotros que tengamos sabiduría. No es que Él diga, ay, pobrecito, son meros tum. No, Él quiere que nosotros tengamos sabiduría. Mire, pues, sigamos por ese lado, que de esto quiero hablarle hoy, de este requerimiento, sabiduría. ¿Qué requiere el Señor de ti? ¿Qué exige el Señor de ti? ¿Qué busca con insistencia el Señor de ti? Que le temas. Para temerle, necesitas el principio, sabiduría. ¿Qué exige el Señor de ti? Que tengas sabiduría. Ok, muy bien, va. Sigamos otro poquito. Reina Valera contemporánea, Santiago 1:5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará,
pues Dios se la da a todos con abundancia sin hacer ningún reproche. Ah, ok. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué quiere Dios que tengamos? Sabiduría, temor del Señor. Pero entonces, ¿qué requiere el Señor de nosotros? Que le pidamos sabiduría. Sí me doy a entender. Dios requiere que lo temamos. Para temerlo, tenemos que empezar por el principio del temor a Dios. ¿Cuál es el principio del temor a Dios? La sabiduría. Como no tenemos muchita, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Requiere, exige, busca con insistencia de nosotros que nosotros reconozcamos nuestra condición y que no somos sabios, que ni siquiera sabemos pedir como conviene y que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar por esto para decirle al Señor, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ya que nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces viene el Espíritu Santo y le dice, Señor, no pidió, Él no pidió eso, Señor. No pidió eso. Él no dijo que le mataras a la suegra. Él dijo en su cuerpo, él está pidiendo que le mates el hombre viejo a la suegra para que se convierta y él la pueda amar con libertad. Eso está pidiendo. Viene el Señor Dios, Espíritu, y le dice, Señor, mira, todavía le falta, papito. Y entra el Señor Jesucristo que intercede ante el Padre por nosotros y le dice, Señor, dale un tiempo más, por favor, Padre. Entonces, no sabemos pedir como cuando no tenemos sabiduría para pedir. Entonces, ni para eso tenemos sabiduría. Entonces viene Dios y lo que requiere que nosotros podamos ser humildes y decir, tal vez lo que pasa es que yo estoy equivocado, Señor. Te pido sabiduría. Yo te pido sabiduría. Mire cómo el versículo nos lleva y nos va llevando poquito a poquito a lo que Dios requiere de nosotros. Porque si Dios requiere sabiduría, al que no es sabio, imagínese, yo no tenía sabiduría para las matemáticas, entonces no lo puedo dar. ¿Ok? Entonces viene el Señor y le dice, ok, muy bien. Espero poderlo llevar en el hilo de lo que el Señor me permite entender. Ahora mire pues, Primera de Reyes 3:12. ¿En qué nos quedamos? En que tenemos que pedir sabiduría. Ahí nos quedamos. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo pedimos sabiduría? Fíjese bien. Primera de Reyes 3:12. He aquí, cumplo tu ruego. Dios le está hablando a Salomón. Y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. ¿Qué te doy, Salomón, por lo que pediste? Un corazón sabio. De ahí es un corazón, esa sabiduría se dice en el hebreo chokmah. Y entendido. Esa palabra entendido es otra palabra que también se traduce sabiduría, que se dice tebuná. ¿Ok? Entonces, he aquí, cumplo tu ruego. Salomón, tú me pediste sabiduría, Salomón. ¿Ok? Yo te doy un corazón sabio y te doy un corazón con entendimiento, con sabiduría tabún. Ok, muy bien. Pero mire qué fue lo que pidió Salomón. ¿Qué le dieron? Un corazón sabio. ¿Pero qué pidió? Le dice, he aquí por tu ruego, he aquí por lo que pediste, yo te doy un corazón sabio y con entendimiento. ¿Pero qué pidió Salomón? Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces, ¿qué pidió Salomón?
un corazón que sepa escuchar. Un corazón, el original dice Shamá, un corazón que oiga inteligentemente, un corazón que oiga para obedecer, un corazón que oiga para entender. Eso le pidió. Sigamos, pues. Pero ahora lo llevo a 1 Reyes 4:29. Estamos en el capítulo, pues. Y Dios dotó a Salomón de extraordinaria sabiduría, de prudencia y anchura de corazón como la arena del mar. Aquí es lo que le decía, chokmah, esa palabra prudencia, es entendimiento, tabum, y le cambió su corazón, le dio anchura de corazón. Ok. Entonces, fíjese bien, mire, yo creo que aquí lo tengo. Va. Mire pues, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de chokmah y de tabum, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Okay? Entonces, tengo un esquema adelante, pero no quiero ponerle en orden los versículos. ¿Qué pidió Salomón? Salomón no dijo, dame sabiduría. Salomón dijo, dame un corazón que sepa escuchar. ¿Qué le dio sabiduría? ¿Qué le dio Dios? Dios le dio sabiduría en extremo, le dio tabún o tabuná, y le cambió su corazón y lo hizo un corazón amplio, una mente amplia. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo hizo eso el Señor? ¿Qué herramienta usó el Señor para dotar a Salomón de sabiduría, de esa sabiduría chokmah, de esa sabiduría tabún? ¿Qué hizo el Señor con el corazón? O sea, ¿qué herramienta usó el Señor para ensancharle el corazón a Salomón? Es esto, Isaías 11:2, y reposará sobre él. Está hablando del Señor Jesucristo, pero está hablando de las parejas del Espíritu Santo, que son parte del Espíritu Santo, son unciones del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová. ¿Qué es el Espíritu de Jehová? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, yo se lo puse, ok, no he llegado al esquema. Entonces, ¿qué herramienta usó el Señor para darle sabiduría a Salomón? Su Espíritu Santo. Lucas 11:13, esa es una Biblia de las Américas, no sé por qué dice Vox, pero bueno. Pues si vosotros, Lucas 11:13, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pidan. Ok. ¿Qué requiere el Señor de ti? Sabiduría. ¿Qué requiere el Señor de ti? Que le pidas la sabiduría. ¿Qué le tienes que pedir al Señor? Un corazón que sepa escuchar. Para que en ese corazón que sabe escuchar, Dios derrame espíritu de temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, derrame espíritu de sabiduría y entonces tu corazón se vuelva sabio, prudente y Dios lo transforme. Ahora sí creo que viene ahí está, mire pues, fíjese bien, ¿qué le pidió Salomón? Un espíritu que supiera escuchar, un espíritu shamá, que sepa oír y que sepa obedecer. Fíjese bien, mire el ejemplo que le voy a dar. ¿Por qué era necesario, antes de darle sabiduría a Salomón, al corazón de Salomón? ¿Por qué es necesario, antes que Dios nos dé un corazón sabio, que nosotros se nos dé un corazón que pueda obedecer? Fíjese bien. Usted va al libro de Génesis capítulo 2, capítulo 3 y mira la caída del hombre. ¿Ok?
Entonces la serpiente le dice a la mujer que del fruto que se ella comiera no le iba a pasar nada, se iba a volver igual a Dios. ¿Ok? La engaña. Entonces dice que a los ojos de Eva, ¿ok? El árbol del conocimiento, ¿ok? Le pareció agradable a los ojos para alcanzar sabiduría. Y léalo. Dice que el árbol era agradable a los ojos. El árbol del conocimiento era agradable a los ojos para alcanzar sabiduría. Pero ¿qué fue lo que hizo Eva para alcanzar esa sabiduría? Desobedeció. Y cuando desobedeció, ella comió del árbol. A ella se le abrieron los ojos. Ella comió del conocimiento. Eso quiere decir, fíjese bien, el conocimiento puede dar sabiduría, siempre y cuando nosotros actuemos en obediencia. Si nosotros tenemos sabiduría sin obediencia, eso trae ruina. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el conocimiento por sí solo envanece. Pero si le agregamos amor, edifica. O sea que el conocimiento, para que sea edificante y nos lleve a obtener una buena sabiduría, tiene que tener asociado obediencia, tiene que tener asociado amor, porque el conocimiento solo puede dar sabiduría, pero envanece. Y eso fue lo que hizo caer a Eva. Mire, Dios no es envidioso. El primer Adán estaba destinado a ser hecho a la imagen del Hijo de Dios. Mire, Dios, en buen chapín, Dios no truena tuzas donde hay vacas sin muelas. O sea, Dios no te dice, mira esto, qué lindo, precioso, eso te haría a ti alcanzar lo que tú quieres, para decirle puro Kiko. ¿Usted se acuerda de Kiko cuando le enseñaba la torta al Chavo del 8 y se la jugaba y todo? Y después le decían, no, te doy, y el chavo se quedaba con la boca abierta. Dios no es así. Entonces, Dios no les puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era atractivo a los ojos, para que ellos no lo comieran, sino iba a llegar el momento en que ellos lo iban a poder comer. Y después del árbol del conocimiento del bien y del mal, les iban a dar de comer del árbol de la vida, que era el otro árbol que estaba en medio del huerto, junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque cuando pecan, dice, saquémoslos del huerto, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre, pero iban a vivir para siempre en pecado. Okay, no iban a poder alcanzar salvación. Entonces, por eso lo sacan del paraíso. Ahora bien, entonces, para que nosotros podamos tener de parte de Dios sabiduría, lo primero que tenemos que pedirle a Dios es un corazón que sepa escuchar, un corazón que sepa oír, un corazón que sepa obedecer a Dios. Mire cómo va. Ya que eso fue lo que pidió Salomón, entonces vino Dios y usó la herramienta, el espíritu de temor a Jehová, y ahí empezó el corazón de Salomón a ser transformado. Después de esto, cuando ya le teme al Señor, porque ya tiene el temor del Señor, entonces viene Dios y entonces derrama su Espíritu Santo ahora en la unción, en la faceta de espíritu de sabiduría. ¿Ya? Y obviamente ahí va espíritu de conocimiento y lo demás.
pero espíritu de sabiduría. ¿Y qué es lo que pasa? Ya por último, le dan sabiduría chocmá, le dan sabiduría tebuná y le transforman su corazón. Dice que le puso su corazón ancho, como la arena del mar, le dio anchura de corazón. ¿Qué es eso? Le dio un corazón, dice algunas versiones, dice que le dio magnanimidad. ¿Qué es magnanimidad? Aquella persona que puede dar. Eso es magnanimidad. Le dio un corazón que podía dar. Le dio un corazón amplio. ¿Cómo es un corazón amplio? Un corazón amplio es un corazón que, fíjese bien, es un corazón espiritual. Mire pues, vosotros que sois espirituales, si ves caer, si alguien es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Tiene un corazón amplio, un corazón pequeño. Dice, no, ya decía yo que primo era, que no era cristiano. ¿Okay? Un corazón amplio dice, no. Es mi hermano en Cristo, el Señor dio su vida por él, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que restaura, me ha dado oportunidades, a mí me voy a acercar a abrirle las puertas, ok, a ver si lo puedo arrebatar del fuego todavía, ok, chocma. ¿Cómo llegó a eso? ¿Okay? Muy bien, entonces viene Dios y se acuerda ¿qué requiere Dios de ti? Que temas al Señor. Ahí nos quedamos, no estamos viendo nosotros. ¿Para qué vas a temer al Señor? Para tu bien. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Sabiduría. ¿Para qué nos quiere Dios que nosotros tengamos sabiduría? Para nuestro bien. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Que pidamos sabiduría. ¿Para qué? Para nuestro bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pedir? Un corazón que sepa escuchar. ¿Para qué? Para nuestro bien. Ya con el corazón que sepa escuchar, ya Dios manda el espíritu del temor de Jehová. Y ahí empieza la sabiduría, después manda el espíritu de sabiduría y de ahí transforma nuestro corazón para nuestro bien. Ahora bien, fíjese bien. Mire pues. Primera de Reyes 3:28. Todo Israel oyó aquel juicio. Se recuerda, está hablando del juicio cuando dos mujeres se duermen, son dos prostitutas, las dos acaban de tener a su bebé, las dos se duermen y una se duerme sobre el bebé y el bebé se muere y se lo cambia a la otra y se vuelve el relajo y se están peleando y entonces lo llevan con Salomón y Salomón dice, dame una espada, agarren al niño, lo vamos a partir a la mitad. Entonces la que era la mamá dijo, no, que se lo quede. Entonces dijo, no, ella es la mamá, a ella se lo dan. Cuando vieron la sabiduría para poder enfrentar aquel problema tan grave que se necesitaba mucha sabiduría, todo Israel, Primera Reyes 3:28, oyó aquel juicio y respetaron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Para qué te quiere dar Dios sabiduría? ¿Por qué requiere Dios que lo temas? Para que entres en este ciclo de la sabiduría, para hacerte el bien. ¿Ok? Y entonces, ¿para qué requiere Dios sabiduría? Te repito, para hacerte el bien. Miren, cuando vieron la sabiduría de Salomón, lo respetaron. Porque hay quienes ni el chucho en la casa lo respeta, porque no tienen sabiduría para juzgar. Porque hay quienes en el trabajo no los respetan, porque sus decisiones no son sabias. Entonces, ¿qué pasa si tengo sabiduría? La gente me va a respetar, eso es bien para mí. Si soy padre, eso es bien para mí, para mis hijos. Si tengo un privilegio en la iglesia, me van a respetar. Para bien, eso es solo un ejemplo. Ahora lo quiero ir introduciendo en otras cosas. Mire este. Ok. Proverbios 2:10.
La sabiduría entra en tu corazón y la ciencia sea dulce a tu alma. Biblia Martín Nieto. Biblia Dios habla hoy. El mismo versículo. Pues tu mente obtendrá sabiduría. Entonces, el corazón en la Biblia representa diferentes cosas. Se dice que ahí está el asiento de la sabiduría y se dice que están las emociones, los sentimientos y también están los pensamientos. Entonces, muchos traductores equiparan corazón con mente. ¿Ok? Aunque sepa decir que yo estaba investigando y esos son unos hallazgos, descubrimientos de unos 10 años tal vez, que les han vuelto a poner atención. En el corazón hay neuronas como las que hay en el cerebro. No se sabe para qué sirven, pero lo que sí se sabe, una de las pocas cosas que se sabe, es que el corazón aprende. El órgano, no el corazón cuando hablamos sino el órgano. Esas neuronas están dispuestas de tal manera como están dispuestas las neuronas en el cerebro, en las áreas donde aprendemos. Entonces ellos dicen, el corazón aprende. Entonces, puede ser que la totalidad de nuestros pensamientos las conforme, los pensamientos de nuestra alma, los pensamientos de nuestro corazón y los pensamientos de nuestra mente, que están muy interrelacionados. Pero lo quiero llevar a esto. Corazón, mente. Se puede traducir mente. Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa es otra manera, es una de cómo nosotros traemos sabiduría, pero no le quiero hablar de eso. Pero la Dios habla hoy, Salmo 90:12, el mismo. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. ¿Ok? Mente, corazón, sabiduría. ¿Ok? Ahora mire pues. Apocalipsis 17:9. Esto requiere una mente, esto requiere un corazón. Esta es una nueva Reina Valera 90. Que tenga sabiduría. Ok, ¿qué requiere de Dios, de nosotros? Sabiduría. ¿Para qué quiere Dios que nosotros tengamos temor de Jehová? Para que tengamos sabiduría, lo que ya explicamos. A fin de cuentas, ¿para qué? Para nuestro bien. Entonces, nosotros tenemos que tener sabiduría para entender lo que dice Apocalipsis, para poder entender. Entonces, en esto se basó la mayor parte de la prédica del apóstol. Y con esto quiero terminar, sabiduría. Apocalipsis 17:9. ¿Qué requiere mi mente? Sabiduría. ¿Para qué? Para entender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué necesito sabiduría? ¿Por qué Dios requiere de mi sabiduría para que entienda Apocalipsis? ¿Por qué? Porque me quiere hacer el bien. Necesito entenderlo. Dios me quiere hacer el bien. Cuando entienda yo Apocalipsis, y para poderlo entender, mi mente necesita, Dios requiere de mi mente sabiduría. Entonces tengo que orar para tener un corazón obediente, para que a ese corazón que sepa escuchar, que sepa obedecer, venga el espíritu de temor de Jehová, venga el espíritu de sabiduría y alcance sabiduría para poder entender Apocalipsis. Ahora mire, pues, fíjese bien. Apocalipsis 17:1, estábamos en el 17:9, pero ahora ¿para qué necesito sabiduría? Para entender Apocalipsis, pero veamos el contexto. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven, te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. ¿Ok? Entonces yo necesito conocimiento y sabiduría para esto. Es la gran ramera. ¿Ok?
la madre de todas las rameras, la que se ha embriagado con la sangre de los santos. ¿Okay? ¿Cómo la identifico? Ah, está sentada sobre muchas aguas. Cuando la Biblia habla de las muchas aguas, me habla de multitud de gentes, me habla de multitud de personas. Eso es en la Biblia las muchas aguas, multitud de gente. ¿Sobre qué está sentada la ramera? Sobre muchísima gente. ¿Ok? Ahí está sentada la ramera. ¿Quién es la ramera? Babilonia. Y entonces vamos a la Biblia y hay 7 Babilonias y todas están interconectadas. Pero una de estas es la Babilonia religiosa. Y la Babilonia religiosa, su máximo exponente es la Iglesia Católica, su máximo exponente. Porque usted mira más abajo, ese no se lo puse, está vestida de púrpura y escarlata. Y los únicos que se visten de púrpura y escarlata en las religiones, la única religión que lo usa, son los cardenales de la Iglesia Católica, se visten de púrpura y escarlata. Entonces, pero de la Babilonia religiosa, porque hay Babilonia militar, económica, hay 7 Babilonias. Ok. Está sentada sobre muchas gentes. Ahí está la Babilonia. Si agarramos la religiosa, como le digo, el máximo exponente es la católica, pero hay Babilonia evangélica. Obviamente todas las otras religiones son parte de. No estoy diciendo que los cristianos seamos Babilonia, no. Estoy diciendo que hay doctrinas y que gente va detrás de ella dentro del evangelio del Señor, o sea, dentro de los evangélicos, que son religión. Y eso es Babilonia. Pero esta está sentada sobre muchas aguas, sobre muchas aguas. 17:13. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer, porque le va a explicar quién es la gran ramera. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Bueno, no que está sentada sobre muchas aguas. ¿Ok? Esta bestia escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierto con nombres de blasfemia. Mire qué terrible. Entonces, eso quiere decir que esta mujer, para poder sentarse, para poder dominar a la multitud de gente que está sentada sobre ella, pero está para poder dominarlos. Es como que tuviera un trono y ese trono es la bestia escarlata. Ahora mire, pues, sabiduría. Y en su frente, esta mujer tenía escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces ya sabemos que es Babilonia y que ahorita vamos a explicar esto desde un punto de vista de la Babilonia religiosa. La máxima expresión de esto es la iglesia imperial. Ok. Está sentada sobre una bestia para poder ejercer dominio sobre las gentes. Va. El catolicismo tiene alrededor de 1700 a 1900 feligreses, millones de feligreses. Los musulmanes tienen alrededor de 2300 millones de feligreses. Entre los dos, 2200 más 1900 son 3500. Poquito más de la tercera parte de la humanidad o es católica o es musulmana. Sobre muchas aguas. Ok, va. Ahora mire pues. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Te voy a explicar el misterio de la mujer y el misterio de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Le va a explicar. Y le empieza a explicar. La bestia que vistes era y ya no es.
y está por subir del abismo. Ah, o sea que fue. Eso quiere decir que tuvo preeminencia. Ahora ya no tiene preeminencia, pero está por subir al abismo e ir a su destrucción. Entonces, esta bestia es el anticristo. ¿Ya? Es el anticristo. Eso quiere decir que la Babilonia religiosa, esa tremenda bestia, porque es un organismo, ¿ok? Es parte del anticristo. Eso es lo que está diciendo. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, pero es que miren, y eso lo decía el apóstol, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. ¿Usted por qué es cristiano? Porque su nombre se escribió antes que usted aceptara al Señor Jesucristo. Usted ya estaba escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. En esa época, usted ya había dicho, yo acepto a Jesús. Mire, pero es que, ¿quién va a creer esto? Eso quiere decir, ¿ok?, que usted es salvo desde antes de venir a la tierra. Mire cómo es esto. Ok. Dice que estos, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, cuando se fundó el mundo, se asombrarán al ver a la bestia, que era, que no es y que aún reaparecerá. O sea, ¿quiénes van a adorar a la bestia? Los que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Esos ya vienen perdidos. Entonces, ahí entiende uno la parábola. Cuando el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una plantación y la sembró con buena semilla. Vino su enemigo y sembró mala semilla, sembró cizaña. Y entonces, cuando da la explicación el Señor, y después de que dice que crecieron juntos y que los ángeles van a venir a quitar la cizaña, dice que la buena semilla es el esperma de Dios y la mala semilla es el esperma del enemigo. O sea que hay hijos del diablo en la tierra, junto con hijos de Dios. Ahí no dice en la iglesia, no dice en el mundo. El campo es el mundo. O sea, en el mundo convivimos hijos de Dios y hay hijos del enemigo. Mire qué tan complejo es. Pero ahora mire, pues, esto requiere una mente que tenga sabiduría. Okay, te voy a explicar. Y lo que le dice es, las 7 cabezas son 7 montes. Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Te estoy explicando que las 7 cabezas son 7 montes. Para que tú me puedas decir, ¿qué es esto? Necesitas sabiduría. Entonces nosotros debemos entender que en el mundo hay 7 ciudades que están asentadas alrededor de 7 montes. La más connotada es el Vaticano. Hay 7 montes alrededor del Vaticano. La otra es Jerusalén. Hay 7 montes alrededor de Jerusalén. La siguiente es Washington. Alrededor de Washington hay 7 montes. Y así hay otras 4 ciudades así que desde el punto de vista del mundo son importantísimas, porque Washington no va a decir que no es importante. Está sobre 7 montes. Pero si a eso le agregamos que hay una porción de la iglesia cristiana evangélica que tiene una doctrina, que es la doctrina del reino ya, que se basa y dice que la iglesia tiene que conquistar 7 montes. El monte de la educación, el monte del gobierno, el monte de los medios de difusión, y dan una doctrina de 7 montes, donde ellos dicen que se tiene que asentar la iglesia del Señor Jesucristo para que el Señor venga. Están chanfleados. No han leído que la mujer se sienta
que la bestia tiene 7 cabezas. Ahora mire pues, de esas cabezas, bueno, después dice, también las cabezas son 7 reyes. Es como que usted lo agarran de una película y se lo enseñan de frente y ahora lo está viendo de lado. Lo tiene que entender, necesitamos sabiduría. 5 de esas cabezas han caído y el otro aún no ha venido. Y cuando venga durará breve tiempo. Y la bestia que era ya no es también el octavo. Y es de los 7. Y va a su destrucción. Ay, mire qué relajo. Sabiduría. Entonces, me está hablando de las cabezas. Y me dice que las cabezas son 7 montes. O sea, ahí me está hablando de una Babilonia que domina el mundo, Washington. Me está hablando de una cabeza que domina el mundo, el Vaticano, porque poder tiene. Poder tiene. Me están hablando de una cabeza que de una u otra manera domina el mundo. Israel. Israel domina el mundo, aunque usted no lo crea. Si Israel agarra su pistillo y se lo lleva para Israel, la economía mundial no se levanta. Ellos son dueños de más del 70% de todos los bienes del mundo. O sea, no Israel el Estado, sino los dueños son judíos. Todos son judíos. El banco más grande, los Rothschild, es la familia más grande. Son judíos. Bill Gates es judío. Entonces, Entonces, están asentados sobre esos 7 montes. Pero ahora me dicen, mira, también lo que significa esa bestia con 7 cabezas son 7 reyes. ¿Ok? Y después me dicen, mira, esos reyes han marcado tiempos. 5 ya cayeron. Hay uno que está ahorita. Son 6. El otro no ha venido, 7. Pero cuando venga, durará poquito tiempo, el 7. Y la bestia, ¿ok?, que era y ya no es también el octavo. No que toda la bestia era no, pero ahora es una de las cabezas, pero es una octava cabeza. Pero sale de los 7 y va a su destrucción. Ok. Ahora, mire, es que eso es lo que mire pues, fíjese bien pues. Los 10 cuernos son otros 10 reyes que están sobre las 7 cabezas, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes y tienen un mismo propósito, dar su poder y autoridad a la bestia. Pero quedémonos con las 7 cabezas. Mire pues, yo no lo quiero asustar, pero mire pues, la mente que tenga sabiduría. Ok, muy bien. La bestia, como dijimos, la mujer está sobre 7. La Babilonia religiosa, el máximo exponente es la Iglesia Católica. Ok. Está sentada sobre 7 reyes. Han habido 7 reyes cuando lo está viendo esto. Pero nosotros nos vamos a la historia de la Iglesia Católica, que hasta la fecha hay 236 o 270 papas han habido, desde que ellos ponen a Pedro. Entonces, empezó la iglesia primitiva sin papa y a alguien se le ocurrió en el año 300 y fracción más adelante los papas. Y ha venido una serie de sucesiones papales. A veces han habido en la historia 3 papas juntos que se hacían la guerra. Hubo una papisa que la mataron porque se supone que era santa, pero resultó embarazada. ¿Cómo? A saber, pero bueno, la mataron. Entonces, pero han venido y hay usted va, se mete si usted quiere y empieza a ver la línea de sucesión papal y se van hasta Pancho, el que tenemos ahorita. Fíjese bien, pues, mire pues, llegó un momento, ahí por el año 400, 500 de nuestra era, que los papas empezaron a tener poder político.
y llegaron a rivalizar con reyes. Tanto era esto que hay papas que eran parte de familias reales. Los metieron a ser papas porque la familia tal quería gobernar y ya no podía gobernar en el mundo. Por ejemplo, los Borgia, de ellos han salido reyes, pero ellos metieron, hay varios papas que eran de la familia de los Borgia, de la dinastía de los Borgia. Ok. Borgia se dice. Ok. Entonces, viene esto. Y ellos empezaron a gobernar y tenían influencia, pero una influencia tanto es así que Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica porque no quería la influencia de ellos sobre su reinado y por eso es que salió la Iglesia Anglicana de Inglaterra y por eso están separados. Ok. Pero en 1790, cuando Napoleón empezó a conquistar Europa, cuando llegó a Italia, les quitó las tierras que eran los estados pontificios, donde el papa era el rey y tenía corona y todo. Entonces, en 1790 les quitó todo, así como cuando Justo Rufino Barrios vino aquí, les expropió todas las tierras y les quitó todo el poder político que después recuperaron. Pero entonces pasó el tiempo. Y en 1929, ¿ok? Después de la Primera Guerra Mundial, vino Mussolini, ¿ok? Que era un dictador italiano que llegó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y entonces hizo un tratado con el Papa Pío XI, ¿ok? Pío XI, en 1929. Se llama el Tratado de Letrán. Se escribe Letrín, ¿ok? El Tratado de Letrán. Y allí les devolvió un estado pontificio, el Vaticano. Entonces, el Vaticano fue reconocido como un estado monárquico, un estado donde lo que tienen es un rey. Y se diferencia de Inglaterra, que tiene rey, pero los que gobiernan y hacen todo son la Cámara de los Comunes, el primer ministro. El rey, pues, puede opinar y tiene peso, pero él no gobierna. En cambio, igual en España, pero en cambio, allí, en el Vaticano, el que manda es el rey, y el rey es el Papa. Entonces, volvieron a ser reyes, ¿ok? En el año de 1929, con el Tratado de Letrán. ¿Okay? Entonces, la Biblia dice que son 7 reyes, pero entonces nos habla de 7 dinastías papales. ¿Ok? Fíjese bien, desde 1929 han habido dinastías. En una de las características de una dinastía es que tiene nombre. Por ejemplo, los reyes de Inglaterra, ellos son de la casa de Windsor, son la dinastía de Windsor, ¿ya? Entonces la dinastía de Windsor viene gobernando como reyes en Inglaterra desde hace aproximadamente casi 1000 años, ¿ok? Tiene un nombre. Entonces, cuando nosotros vemos desde Pío XI, que ahí se lo tengo con una linita, Pío XI, han habido, ¿ok? 2 papas que se llaman Pío XI y Pío XII. Por su nombre, ellos son una dinastía papal. Después estuvo Juan XXIII, la siguiente dinastía. Después de esto vino Pablo VI, la siguiente dinastía. Después de esto vino Juan Pablo I y Juan Pablo II, la siguiente dinastía. La siguiente dinastía, Benedicto XVI. La siguiente dinastía, Francisco, desde 1929. Los sellos
del Apocalipsis se empezaron a abrir aproximadamente a principios de los 1900, ¿ok? Y tuvo el sello del caballo blanco, tuvo su mayor apertura cuando aquel jinete del caballo blanco que lleva corona, ¿ok? Se les fue devuelto el reino, ¿ok? De ahí para acá han habido 2 Píos, que es una dinastía, un Juan, que es una dinastía, un Pablo, que es otra dinastía, 2 Juan Pablos, que juntos hacen una dinastía, 4 Benedicto, que hace una dinastía, ¿ok? Y Francisco, que hace una dinastía. 5 han caído. Pío XI, Pío XII, la dinastía Pío cayó. La dinastía de Juan cayó. La dinastía Pablo cayó. La dinastía Juan Pablo cayó. La dinastía Benedicto cayó. Ahora estamos en la dinastía Francisco, la 6ª dinastía, 7 reyes. Y Francisco no sale del hospital. Y lo más probable es que vaya a abdicar. Y entonces va a venir el 7º. El 7º. Se va a poner otro nombre. ¿Ok? Pero va a durar poco tiempo. Y después de ese va a venir el 8º, la bestia. Ahí está escrito Terión. Esta gráfica es del apóstol, el Terión, la bestia. ¿Ok? Ese lo que va a hacer es que va a agarrar el nombre de cualquiera de los anteriores 7, porque es parte de los 7. ¿Ya? Porque es parte de los 7. Para poder entender, tenemos que entender que cada de estos nombres es una dinastía papal. Son los reyes que hablan. Entonces nosotros estamos con el 6º. Y si se muere o abdica, viene el 7º. Y entonces ya va a haber poco tiempo para que se manifieste el falso profeta, que es esta bestia. El falso profeta. El falso profeta va a ser un papa. ¿Ok? Entonces, eso lo pone a uno que pensar. Eso lo pone a uno que pensar. La mente que tenga sabiduría. ¿Ok? La mente calcule el nombre de la bestia. ¿Ok? Ayúdanos a contar nuestros días para que nuestro corazón alcance sabiduría. ¿Ok? ¿En qué días estamos? En los días de Francisco. ¿En qué días estamos? En los días del 6º rey. ¿Qué días estamos viviendo? Los días después que cayeron el 5º. Estamos en los tiempos del 6º y se está muriendo. Y el siguiente sucesor va a estar poco tiempo. El 7º. El 7º va a estar poco tiempo. Y cuando venga el 8º, nosotros ya no tenemos que estar aquí en la tierra, porque cuando se manifieste los arrebatados, primero Dios nos arrebatan y nos vamos, pero el resto de la iglesia va a bajar a conocer. Entonces, nosotros necesitamos sabiduría para entender que nos queda poco tiempo sobre la tierra. ¿Ya? Poco tiempo sobre la tierra. Eso nos sitúa a nosotros. Esta es una señal. Aparte de todo esto, hay muchas más señales. Muchísimas más señales. Entonces, necesitamos un corazón que sepa escuchar para poder tener, que sea derramado en nosotros el espíritu de temor a Jehová,
el espíritu de sabiduría, que son unciones del Espíritu Santo, para que nuestro corazón alcance sabiduría y en su momento podamos decir, este es, nos vamos. Ok. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Hace mucho tiempo vino un profeta, qué lástima que varió su, Kevin Leal se llamaba, mis respetos, pero se chanfleó porque ahora dice que el Señor no viene, pero bueno, pero de que Dios le habla, Dios le habla. Ok, y él en una vez que llegó a predicar, decía, hablando de la necesidad económica, entonces le decía, mira, tú no necesitas dinero, tú necesitas sabiduría. Si tú tienes sabiduría, vas a tener riquezas, porque las riquezas se las dan, las riquezas que vienen de Dios, se los dan a los que tienen sabiduría. A José le dieron a administrar todas las riquezas de Egipto. Él era el que tenía todas las riquezas de Egipto. Y dice que Dios le dio un espíritu de sabiduría. El mismo Faraón, cuando después de que le da el consejo que aparte la quinta parte de las cosechas durante 7 años, le dice, bueno, ¿y quién va a hacer eso? Escógelo tú, le dice, yo ya te expliqué. No, no, no. ¿Dónde vamos a encontrar un hombre en el cual habite el Espíritu de Dios y que tenga sabiduría para poder administrar todo eso? Y lo ponen de segundo del reino, y solo en el trono Faraón era más grande que él. Sí, Faraón se lo encontraba en la calle, José era más grande que Faraón. Pero ¿qué característica tenía José? ¿Cuál ha sido el reino que más, de los reinos de Israel, que más abundancia tenía? El reino de Salomón. ¿Y qué caracterizaba a Salomón? La sabiduría. Entonces, Dios le da a la gente primero sabiduría y después riqueza. Dios le da a la gente, o nosotros debiésemos pedir primero un corazón obediente para que la sabiduría no nos haga daño. Después, sabiduría. Y después de eso, beneficio. Después de eso, beneficio. Tenemos que entender que tenemos necesidad de saber. No podemos ser sabios en nuestra propia prudencia. No, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Amén, amén y amén. Perdonen que me tardé, pero es que no quería dejar de decirle lo último. Yo, parte de mi función es pararme en la muralla y decirle a usted, tocar el shofar y decirle, el Terión está cerca. Podemos escapar. Tenemos que ser hallados dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y una de las cosas que nos van a ser tomadas por dignidad es que nosotros tengamos sabiduría de parte de Dios. Entonces, mi consejo que nos doy es, empecemos a clamarle a Dios todos los días, primeramente, porque tengamos un corazón que sepa escuchar la voz de Él, que sepa distinguir la voz de Él y que sea un corazón obediente, que escuche para obedecer. Que por ahí tenemos que empezar. Por ahí tenemos que empezar. Y si lo hacemos, Dios se va a agradar de nosotros. Y si se agrada de nosotros, nos va a dar sabiduría
Y como le dijo a Salomón Dios, por cuanto no me pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, sino me pediste un corazón que supiera escuchar, un corazón que se volviera después sabio, te doy lo que pediste y te doy lo que no me pediste. Te doy la vida de tus enemigos y te doy riquezas como nunca has soñado tener. Ok. ¿Para qué sirve la sabiduría? ¿Para qué sirve el temor a Jehová? Para sabiduría. ¿Para qué sirve la sabiduría? Para nuestro bien. Amén, amén y amén. Ok. No sé si va a dar tiempo para preguntas.